Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio, capítulo 1 de las Santas Escrituras, la sección número 3. La sección 3 del capítulo 1 acerca de las Santas Escrituras de la Confesión de Westminster lee de la siguiente manera. Los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos. Entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, existen 400 años de historia donde no hubo profeta de Dios sobre la tierra. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento que vino como voz del que clama en el desierto y que preparó el camino del Señor. Esos 400 años de historia que revelan la historia de los judíos y sus actividades fueron grabados además en un conjunto de libros llamado apócrifos o deuterocanónicos. Los libros llamados apócrifos no forman parte del canon sagrado a como lo reconoce la Iglesia protestante y no deben ser estimados en mayor autoridad que cualesquiera otro escrito humano. Apócrifo significa cosa oculta y se emplea para designar a ciertos escritos antiguos de autores desconocidos. Estos libros son Tobías, Sabiduría, Judith, Eclesiástico, Baruch y los dos libros de los Macabeos. También prefijan en el libro de Daniel la historia de Susana e insertan en el capítulo 3 el carito de los tres jóvenes y al fin añaden la historia de Bel y el dragón. La Iglesia Católica Romana afirmó la autoridad bíblica de estos libros y los reconoce como deuterocanónicos, que quiere decir que son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados solos por la Iglesia Católica como canónicos. Estos muy probablemente fueron incluidos como parte de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento que data entre los años 280 y 30 antes del Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no quiere decir que eran parte del canon hebreo o que los judíos los hayan considerado como libros inspirados. La Iglesia Católica Romana ha incluido los apócrifos como parte del canon de las Escrituras para justificar tres dogmas principales de su creencia. Estas son el purgatorio, cual es completamente inferido, las oraciones y las misas por los muertos en 2 de Macabeos 12, 43 al 45 y la eficacia de las buenas obras para alcanzar la salvación en Tobías 12:9 y Eclesiástico 7:33. Veamos un poco más a fondo cada una de estas y sus retos de interpretación. ¿Qué es el purgatorio? De acuerdo con un artículo de Catholic.net, la Iglesia Católica Romana llama purgatorio no a un lugar, sino a un proceso donde las almas de los que mueren en estado de gracia no están totalmente purificadas para entrar al cielo. Por esta razón tienen que pasar a un estado de purificación que se conoce con el nombre de purgatorio. Para el católico, el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Esta purificación final de los elegidos es completamente distinta del castigo a los condenados. El purgatorio no aparece en el canon judío del Antiguo Testamento, ya que es un tema de la Iglesia Católica Romana en el Nuevo Testamento, y los teólogos de esta iglesia lo infieren agregando significado a versículos tal como Mateo 12:32, donde dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
El católico asume y sugiere de Mateo 12:32 que si hay un pecado que no se perdona en esta vida ni en la eternidad, por interpretación de asociación, hay pecados que pueden ser perdonados en esta vida y en la eternidad, y esos pecados son purificados durante el periodo del purgatorio. Para justificar su creencia del purgatorio, la Iglesia Católica Romana necesita los escritos de los apócrifos porque es el único lugar de la Escritura donde aparece la oración y la misa de los muertos. Luego de varias luchas descritas en 2 de Macabeos capítulo 12, Judas Macabeo viene a recoger a sus muertos para enterrarlos con sus familiares. Mire cómo dice 2 de Macabeos 12, versículos 39 al 45. Al día siguiente, muy temprano, los soldados de Judas fueron a recoger los cadáveres de sus compañeros para enterrarlos en las tumbas donde estaban sepultados sus familiares. Pero al recogerlos encontraron entre la ropa de los muertos figuras de los dioses de Jabnia, lo cual está prohibido para los judíos. Así se descubrió por qué razón habían muerto. Entonces todos alabaron a Dios, quien juzga con justicia y conoce todos los secretos. Además les pidieron que perdonaran por completo ese pecado que habían cometido. Y como todos habían visto lo que pasó con aquellos que habían ofendido a Dios, el valiente Judas Macabeo aprovechó para pedirles que no pecaran ni ofendieran a Dios. También recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciese a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos resucitarán, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, esto lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos para que Dios les perdonara sus pecados. Fuera de los apócrifos, en ninguno de los escritos del Nuevo Testamento se nos ordena hacer ni rezos, ni oraciones, ni misas por los muertos. Tristemente, los apologéticos católicos sugieren que Pablo ordenó la oración por los muertos en 2 de Timoteo 1, versículos 16 al 18, donde dice: concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Efesos, tú los sabes mejor. Estos versículos no hablan de orar por los muertos. Estos versículos son solo un recuento de algo que Pablo le está haciendo a Timoteo acerca de una persona llamada Onesíforo, un colaborador suyo de Efesos. Tampoco indica que Onesíforo está muerto, ya que en 2 de Timoteo dice en 4:19, saludo a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. La Iglesia Católica Romana enseña acerca del purgatorio, la misa y el rezar por los muertos, por ser una creencia y práctica de los judíos en el tiempo, según lo que revela 2 de Macabeos capítulo 12. Sin embargo, no por ser creencia o práctica judía se debe tomar como una verdad prescriptiva y doctrinal. Los judíos tenían muchas creencias y prácticas por costumbre e interpretación de error. Por ejemplo, los judíos creían que si una gallina ponía un huevo en el día de reposo,
había que matar a la gallina al día siguiente porque la gallina había hecho un trabajo en el día de reposo. Ellos también creían que cuando el hombre muere, el espíritu del hombre se quedaba dando vueltas en el cuerpo por 3 días buscando la manera de regresar al cuerpo. Por eso Jesús muestra su poder de resurrección luego de que Lázaro, hermano de Marta y María, tenía 4 días de muerto y que según Marta, en Juan 11:39, el cuerpo ya estaba en descomposición. ¿O qué tal la creencia de los judíos en Juan 5, donde pensaban que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque de Betesda y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera? En Hechos 5:15, los judíos sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos en esperanza de que allí fueran sanados. Sin embargo, no hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento de que la sombra de ningún apóstol haya podido sanar a alguna persona. Así que en el primer siglo había muchas creencias entre los judíos que no habían sido ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento y menos por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. La corrección a muchas de estas creencias erróneas las hace Jesús en su Sermón del Monte en Mateos capítulos 5 al 7. Por lo tanto, por ser creencias y prácticas entre los judíos, necesariamente no las hace ciertas, ni prescriptivas, ni ordenadas, ni que sean aceptadas por Dios. De tal manera, el reto de interpretación acerca del purgatorio, las misas y el orar por los muertos lo vamos a encontrar en la historia del rico y Lázaro, dicha por las palabras de la boca de Jesús en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a sus puertas cubierto de llagas. Ansiado de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en sus senos. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre vosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. La historia del rico y Lázaro en las palabras del Señor Jesús destacan exactamente lo que revela el Salmos 1. Esta es la historia de 2 hombres que van por 2 caminos y al final terminan en 2 destinos. Aquí el Señor nos está revelando qué ocurre con el hombre cuando éste muere. Y como puede observar, en las palabras de Jesús no se revela la creencia de un purgatorio, sino más bien aquí solo aparecen 2 destinos de estado eterno.
y nuestro campo de prueba es durante el tiempo de vida humana. La Biblia no se contradice y la Biblia se explica con la Biblia. Una evidencia de esto lo encontramos en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Solo Dios. Así que no le temas al que puede matar el cuerpo. Ese sería Satanás, porque no puede matar el alma, sino témele a Dios, que además de destruir el cuerpo, también puede destruir el alma en el infierno. Note que aquí tampoco figura el tema de purgatorio. Por esta evidencia interna, en la Iglesia Reformada no vemos dónde se puede considerar el tema del purgatorio, ni la misa y los rezos por los muertos. El Señor en sus palabras ni lo explica ni lo ordena. Otra cosa que tenemos que considerar es que hay religiones donde la salvación es por obras y que hay la religión que solo reconoce la salvación por la gracia. Para la Iglesia Católica Romana la salvación es por obras. Por eso Tobías 12:9 de la Biblia Católica Online dice: la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Y Eclesiásticos 7:33 en la Biblia Católica Online: a gracia de tu dádiva llegue a todo viviente, ni siquiera a los muertos les rehuses tu gracia. Tobías y Eclesiásticos nos muestra cómo la eficacia de las buenas obras es necesaria para alcanzar la salvación. Sin embargo, la doctrina de gracia se describe en Efesios 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente lo que dice. Dios nos da la salvación a los que creemos y confesamos a Jesús, los que se arrepienten y se convierten de sus caminos, y vivimos mostrándole al mundo el resultado de nuestra salvación. Esas son nuestras obras, pero nuestras obras no son de carácter salvífico. Para que la Iglesia Católica Romana pueda sostener sus dogmas del purgatorio, la misa y los rezos por los muertos, la salvación por las obras, necesita incluir los libros apócrifos en su Biblia. Pero la Iglesia cristiana protestante desde los años de la Reforma en los 1500 considera esto entonces que los apócrifos descaradamente contradicen otras partes doctrinales de la Biblia y por lo tanto tales libros no tienen derecho a figurar en el canon, cual se prueba por los siguientes hechos. Nunca fueron parte de la escritura hebrea. Siempre fueron rechazados por los judíos a quien se les había confiado la custodia del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos fue citado por Cristo o sus apóstoles. Por ejemplo, nuevamente leemos Lucas 24:44 y les dijo: esto es lo que yo, hablando del Señor Jesús, os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tome nota que la palabra apócrifos no aparece como conjunto de libros reconocidos en el Nuevo Testamento ni en la tradición judía. Esto quiere decir que los apócrifos nunca fueron parte del canon hebreo.
Por lo tanto, no fueron contados en la lista de los libros canónicos de los primeros padres, y aún en la iglesia romana los hombres sinceros e instruidos en el primer siglo no aceptaron su autoridad. Finalmente, la evidencia interna deducida de su contenido pretende que ninguno de estos libros haya sido inspirado. ¿Cómo llegaron los apócrifos a ser parte del canon de la Biblia católica? Cuando fue hecho artículo de fe por el Concilio de Trento, que tuvo lugar en 1546. Así que, en resumen de la sección 3 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, los libros apócrifos no fueron citados por Cristo ni los apóstoles, por lo cual no son inspirados para propósitos doctrinales, y su uso contradice la salvación por gracias, el orar por los muertos y el destino eterno del hombre cuando muere. Veamos las preguntas de aplicación, que son los libros comúnmente titulados apócrifos y dónde se encuentran. Apócrifos o cosas ocultas son escritos de historia de unos 400 años entre Malaquías y Mateo que no forman parte del canon sagrado. La Iglesia Católica Romana los hizo parte de su Biblia como artículo de fe por el Concilio de Trento que tuvo lugar en 1546. Indique los retos de interpretación que tienen los libros apócrifos. La Iglesia Católica Romana justifica sus dogmas de purgatorio, oraciones y misas por los muertos y la eficacia de las buenas obras para alcanzar la salvación. La Iglesia protestante considera que estos descaradamente contradicen las partes doctrinales de la Biblia en esos temas. De esta manera le damos entonces fin al capítulo 1, sección 3 de las Sagradas Escrituras.